¿Cuántos están listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Amén. Yo creo que todos estamos listos para poder ver qué es lo que Dios tiene. ¿Alguien recuerda que hablamos la semana pasada? Desencadenados. Gracias, Carlos. Desencadenados. Eso fue lo que estuvimos hablando, compartiendo. Hablamos acerca de Hechos capítulo 16. ¿Recuerdas cuando Pablo y Silas fueron puestos allá, dice, en un calabozo? Y dice que los habían golpeado, les habían levantado falsos, habían hecho toda clase de cosas contra ellos. Y no más eso, sino que dice que los agarraron, los metieron en una cárcel y dice que los pusieron en un cepo con sus pies atados, las manos encadenadas. Y ellos se pusieron tristes y empezaron a quejarse y empezaron a renegar de Dios y del ministerio. No, todo lo contrario. Dice que ellos cuando estaban ahí, dice que pudieron orar y cantar alabanzas a nuestro Dios. Y nosotros escuchamos y recordamos, aprendimos que cuando nos encontramos en una situación difícil, cuando sentimos que estamos encadenados, cuando sentimos que estamos atados y no podemos lograr lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar y tenemos que alabar a nuestro Dios. Pastor, en medio de la situación difícil, en medio de la prueba, usted me está diciendo que yo quiere que yo alabe a Dios. Amén. Eso es lo que yo quiero que te estoy diciendo, que hagas, que alabes y glorifiques el nombre del Señor. Y el Señor de una manera poderosa se va a manifestar. ¿Recuerdas qué fue lo que pasó? Dice que ellos fueron, dice que un terremoto sucedió, los fundamentos se empezaron a mover, las puertas se cayeron, las cadenas se rompieron y fueron ¿qué? Liberados. Y muchas veces nosotros vivimos en esa situación, pero no quiero predicar otra vez todo lo que dije la semana pasada, pero estaba recordándote, si no estuvieses aquí, lo puedes ver en YouTube o en la página de Facebook, ahí está también, lo puedes ver, porque yo quiero que nosotros estemos liberados. Dios quiere hacer cosas grandes con ustedes. Dios quiere empezar a manifestarse, a dar fruto, que tú empieces a dar fruto en tu vida. Pero ¿sabes qué? Necesitas, antes de que eso suceda, pues tienes que ser liberado de cualquier cadena que te esté atando, porque de otra manera no vas a poder hacer nada. Necesitamos estar listos para poderlo hacer. Y hoy yo quiero hablar acerca de algo que también llamó mi atención y que creo que necesitamos tener en la vida de cada uno de nosotros. Pero antes que eso, yo quiero preguntarte algo. Ahí no me tienes que contestar ni levantar la mano. Simple y sencillamente tú reflexiona y piensa si esto te ha sucedido algo así. ¿Alguien ha sido lastimado o herido en el transcurso de su vida? Les dije que no dijeran nada. Bueno, no importa, si quieres decirlo, dilo. ¿Alguien en alguna ocasión te ha ofendido con alguna palabra o una acción? ¿O acaso fuiste objeto de un abuso de cualquier índole en algún momento de tu vida? Yo creo que si somos honestos, todos podríamos contestar sí a cualquiera de esas tres preguntas. ¿O hay alguien que dice, no, pastor, yo nunca he sido ofendido, ninguna acción, nadie me ha dicho nada, nunca nadie ha abusado de mí, nunca nadie ha hecho esto? ¿Alguien puede decir no a cualquiera de esas tres preguntas? Creo que todos en algún momento hemos sido ofendidos. Todos en algún momento alguien nos ha maltratado, nos ha dicho algo que quizás no merecemos, pero alguien nos lo dijo y hemos sido ofendidos. Ahora, todos dijimos que sí a esas preguntas, pero quiero preguntarte también lo siguiente. ¿En algún momento tú has ofendido a alguien con alguna palabra o un comentario fuera de lugar? No tienes que decir sí. Ay, ustedes bien participativos, ¿verdad? Bueno, y otra pregunta, ¿en alguna ocasión has hecho algo que ofende a aquellos que dices que tú amas? Yo creo que todos en algún momento también podemos decir que hemos ofendido o que hemos hecho algo, una acción que daña a las personas. Y lo más triste es que en la mayor de las ocasiones, la mayoría de las veces, son a las personas que más amamos, a las que estamos ofendiendo constantemente, a las que estamos lastimando, a las que quizás estamos maltratando o abusando. Pero por eso hoy yo quiero hablarte acerca del perdón. ¿Acerca de qué? Del perdón. Nosotros necesitamos aprender a perdonar.
Y esto yo creo, por eso les hice estas preguntas, porque yo creo que es algo que a todos nos incumbe, que todos en alguna manera lo hemos hecho o lo hemos sufrido. Entonces hoy yo quiero hablarte acerca de esto, porque Jesucristo nos ha llamado a un nuevo estilo de vida, ¿sí o no? Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y algo que a mí siempre me gusta recordar y decirle a las personas es de que en muchas ocasiones nosotros decimos, es que yo así soy, esa es mi personalidad, es que usted no conoce el trasfondo o el entorno donde yo viví, donde yo crecí, así soy, es mi carácter. Pero si la palabra de Dios dice que nos ha hecho nuevas criaturas y que lo viejo ha quedado atrás, entonces tienes que olvidarte de cómo eras antes y ahora tienes que vivir una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Alguien me puede decir amén? Amén. Nosotros necesitamos vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y entonces es por eso que yo también quiero hablarte, porque Jesucristo enseñó acerca del perdón. Te digo algo, te digo un secreto. Esto de la ofensa, esto de sentirnos ofendidos o de ofender nosotros, no es nuevo, no es solamente de esta generación de cristal en la que nosotros estamos viviendo hoy, no es solamente de los años 1900 o del siglo XX o siglo XXI. Desde antes, cuando Jesucristo estaba, ya había este problema, y es por eso que Jesús tomó el tiempo en el libro de Mateo para enseñarle a las personas qué era lo que tenían que hacer. Porque fíjate, muchas veces, como te dije, a veces traemos un trasfondo ya, o alguien nos enseñó algo de cómo lo tenemos que hacer. Porque yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a un papá que dice esto, ¿verdad? Y le dice a sus hijos, si alguien te pega, no te dejes, dale. Y algunos hasta son más explícitos, ¿verdad? Y cuando te pegue, mira, en la pura nariz, paz de frente, ahí es donde le va a doler. O verdad, o a las niñas le dicen, si te da, ¿verdad? Le dicen, las enseñan, y no te dejes. Y si alguien te dice esto, tú dale para atrás. Y porque si no, te van a empezar a abusar y te van a hacer bullying y te van a hacer esto. Eso es lo que muchas veces como nosotros traemos de valores o lo que culturalmente nos han enseñado. Pero Jesucristo vino a derribar o a derrocar o a cambiar todo eso para darnos un nuevo estilo de vida. El mismo Jesús lo dijo. Mira, vamos a Mateo 5:38. No tienes que leerlo, pero créeme que ahí está. Pero Jesús dice, les dijo, habéis oído ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que la gente decía. La gente decía, ¿sabes qué? Me lo hizo, me lo paga. ¿Sí o no? Eso es bien normal. Pero también dice, o también han oído, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo les digo que hagan lo contrario. En otras palabras, Jesús no vino a fomentar el hecho de que estemos peleando, de que estemos resentidos, de que estemos en una prisión de amargura por la falta de perdón. Él dijo, hagan todo lo contrario. Si alguien te dice que te hace algo mal, dice, ponle otra mejilla. Ay, pastor, es que usted no sabe dónde vivo yo. Usted no sabe la ruta por la que yo me tengo que manejar, cómo tuve que crecer. Quizás no, pero Dios sí sabe. Yo les digo algo, yo recuerdo a mi hermano el menor, cuando nosotros emigramos de Tijuana hacia Estados Unidos, y él le tocó venir a la escuela aquí, desde sexto grado creo en adelante. Y recuerdo de que nosotros éramos niños bien, ¿verdad? O sea, éramos niños bien, tranquilos, fresas. No es cierto, no éramos fresas, pero éramos así como bien relajados, bien tranquilos. Y de repente a mi hermano le dio por vestirse como cholo. En serio. Y yo así como, o sea, ¿qué onda contigo? ¿Qué está pasando? Yo le llevo 6 años a él, o sea que sí tenía la autoridad para decirle, hey, ¿qué está pasando contigo, verdad? Y recuerdo que él le decía, hey, ¿por qué estás tomando esta actitud? Y decía, es que si yo no me pongo así, dice, aquí en la escuela me van a traer a carrilla. Yo tengo que ponerme bien y tengo que verme malo para que la gente me respete. Y eso es lo que el mundo nos dice. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros ya no somos parte de este mundo. Nosotros hemos sido llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Y eso es lo que te quiero decir y te quiero recordar, es de que lo que
nuestros antepasados o nuestra cultura nos ha enseñado es a no perdonar a las personas. Pero Jesucristo vino para decirnos que nosotros necesitamos recibir y otorgar el perdón de Dios para nuestras personas que están a nuestro alrededor. Entonces es muy importante de que nosotros lo hagamos. Es por eso que Jesús en Mateo capítulo 18, y es donde voy a basar lo que voy a estar compartiendo el día de hoy, en los versículos 21 al 22. De hecho, en todo el capítulo de Mateo 18, Él comienza a enseñar acerca del perdón, qué es lo que tienen que hacer las personas. Y dice que Pedro, que siempre estaba con Él, lo estaba escuchando. Y Pedro, tú lo conoces, Pedro era atrabancado, Pedro era de los que le gustaba siempre sobresalir. Y dijo, maestro, fue verdad. Y mira lo que dice el versículo 21 al 22 de Mateo. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? Y le dijo, él solito, preguntó y hasta contestó él solito, ¿verdad? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Sino aún 70 veces 7. Y este tema que yo voy a compartir contigo, por eso lo llamé 70 veces 7. 70 veces 7, porque eso es lo que Dios nos está diciendo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que nosotros podamos otorgar el perdón que también hemos recibido de parte de Él. Mira, Pedro vino y aparentemente quiso ser muy generoso, ¿no? Y le dijo a Jesús, maestro, hasta 7 veces lo tengo que perdonar. Y tú podrás decir, ¿por qué dices que es generoso? Porque los rabinos de en aquel tiempo de la ley enseñaban que hasta 3 veces teníamos que perdonar a las personas. Esa era la enseñanza de la ley. De acuerdo a la ley, hasta 3 veces podías perdonar a alguien. Y entonces Pedro como que se quiso así, ¿verdad? Bien generoso delante de Jesús. Le dijo, lo duplicó. Y le dijo, hasta 7 veces. O sea, fue más allá. Y Jesús le dijo, no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Ahora, cuando nosotros hablamos del número 7 y en la numerología bíblica, cuando hablamos del número 7, habla de ¿qué? De perfección, de completo, de completación. Algo que es completo, no le falta nada en absoluto. Y en este caso lo que Jesús estaba diciendo es que nosotros tenemos que perdonar sin límite. ¿Tenemos que perdonar sin qué? Sin límite. Nosotros tenemos que aprender a perdonar sin límite. Quizás la contestación de Jesús a Pedro lo tomó por sorpresa y seguramente a todos los demás. ¿Sabes por qué? Porque el perdón de Dios no conoce límites para con el hombre arrepentido. Nosotros como humanos nos cuesta trabajo perdonar. ¿Por qué? Porque ya me lo hizo una vez y me lo voy a hacer otra vez. Y no, o sea, una vez me engañó, pero la segunda no, ya es culpa mía que yo me deje que me engañe o que me mienta o que me lastime. Pero la palabra del Señor nos dice que el amor y el perdón de Dios no conoce límites. Y nuestro perdón hacia las demás personas también debe ser sin límite. Nuestro perdón de Dios hacia las demás personas debe ser sin límite. Te pregunto algo. ¿Has ofendido a Dios en la última semana? ¿Has ofendido a Dios a lo mejor en el último mes? ¿Has hecho algo que quizás tú sabes que no le agrada a Dios y lo has hecho de todas maneras? Yo soy el primero, quizás lo hice. Quizás hasta intencionalmente lo hice. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios me perdona y me trae una vez más a su gracia. Ahora, yo no estoy abriendo la puerta para acá, bueno, vámonos a pecar y hacer todo lo que sea. De todas maneras, el amor de Dios me va a perdonar todo el tiempo. Porque tú no sabes si en un momento como ese vas a perder la vida y no vas a tener tiempo de arrepentirte y de poder venir a los pies del Señor una vez más. Nosotros tenemos que vivir una vida que agrade a Dios en todo momento. Pero te puedo garantizar, como que me llamo Marco Barragán, que cada día nosotros vamos a fallar delante de Dios. Pero Dios está ahí listo para perdonarnos sin límite.
Él no está condicionando nuestro perdón. Él está ahí listo para perdonarnos en todo tiempo. Entonces, en el griego, como decía, dice que se admite la palabra o la traducción que dice 70 veces 7 o 77 veces también. Hay una parte que dice, una traducción que dice así. Pero el número al 7, como te decía, significa perfección. El creyente debe tener tiene un espíritu perdonador hacia los demás que lo ofenden constantemente. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos sido llamados para tener un espíritu perdonador. ¿Sí o no? Es lo que tenemos que tener. Tenemos que tener un espíritu perdonador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a amar. ¿Alguien recuerda lo que es la regla de oro? ¿Saben qué es la regla de oro? Dice, hagan con otros los que quieren que hagan contigo. ¿Sí o no? De hecho, yo se las preguntaba en la célula a los hombres y me estaban diciendo ellos, y rápido la pudieron hacer. Si tú quieres recibir perdón, tú tienes que. Exacto. Pero muchas veces somos buenos para querer recibir, pero no queremos dar. Entonces tenemos que aprender a tener un espíritu perdonador. Porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate que Él no vino y murió por una iglesia limpia, pura, inmácula, sin tacha. Dice que aunque aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por ti y por mí. Y hemos aprendido a través del tiempo que Jesucristo nos rescató, aún ahí cuando andábamos en el lodo, en cenagoso, en nuestra vida muertos en delitos y pecados. Dice que Jesucristo metió su mano y nos rescató y nos sacó. Él no dijo, bueno, voy a esperar a que todo esté bien, a que se comporte bien, a que vaya a la iglesia, a que vaya a un grupo conexión, a que tome su módulo 4, el módulo de confirma, crece, a todo lo que vamos a hacer. Ya que entonces lo tome, entonces lo voy a salvar. No, entonces lo voy a amar. No, Dios lo amó aún cuando estaba como muerto en sus delitos y pecados. Y nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que aprender a amar a las personas, y si amamos, entonces vamos a perdonar a los demás. Déjame te pregunto algo, ¿te has ofendido en alguna ocasión? ¿Qué te ofende? Quizás alguno lo ofenda, me ofende como se viste el pastor. Quizás, yo no sé, ¿verdad? A lo mejor alguien diga, no trae corbata el pastor, tendría que tener una corbatota así grande, ¿verdad? Y es más, con una cruz aquí para que fuera bien evangélico el pastor. Quizás a lo mejor alguien se ofende por eso. A lo mejor alguien se ofende porque me muevo mucho. A lo mejor alguien se ofendió porque no lo saludó el diácono, porque le abrió la puerta, pero en ese momento se cayó una pluma, se levantó y se escondió de mí para no saludarme. Hasta se agachó. Tú ni sabes que la pluma se cayó y la estaba recogiendo. Pero a veces nos dejamos que esas cosas tan triviales nos ofendan y ya entras a la iglesia todo ahí, todo resentido. No podemos dejar que cosas como esas nos gobiernen en nuestra vida. Porque nos ofendemos tan fácilmente. Y fíjate, cuando tú haces eso, te encierras en la prisión de falta de perdón o resentimiento. Nosotros tenemos que aprender a amar y a perdonar tal como nuestro Señor Jesucristo nos mandó a hacerlo. Entonces, por eso hoy yo quiero hablarte acerca del perdón. Pero yo creo que para que nosotros podamos entender lo que el perdón es, antes tenemos que saber lo que no es el perdón, ¿sí o no? Tenemos que aprender a saber qué es lo que no es el perdón. Porque el perdón, fíjate lo que no es. Lo primero que no es el perdón, no es condicional. El perdón no es ¿qué? Condicional. Nosotros no perdonamos porque alguien o nuestro perdón no está basado en la respuesta o voluntad de alguien más. El perdón no es ganado, merecido, negociado o pagado. El perdón no es condicional. Nosotros debemos aprender a perdonar sin condición. Entonces, el perdón, dice, no está condicionado a la promesa de alguien que te dice que no lo volverá a hacer. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien, verdad? Yo recuerdo cuando estaba chico, voy a decir esto y con mucho, nadie se vaya a burlar, nadie vaya a decir nada, ¿ok? Somos 3 hermanos. Tengo un hermano mayor, un hermano y uno menor. Yo soy el del medio. Y los 3 somos diferentes. Dicen que nos parecemos, pero somos diferentes todos en personalidades. Yo siempre fui muy introvertido,
muy callado, bien serio, ¿verdad? Ay, no me creen, pero sí es cierto, así era muy introvertido yo. Pero sabes de que lo que te quiero decir es lo siguiente: yo era bien llorón, súper llorón. Cuando mi papá nos iba a disciplinar, que estábamos chicos, y decía, lo voy a disciplinar, ¿verdad? Y ya sabíamos que nos iba a dar con el cinto porque hicimos algo mal. Yo desde que entraba a la casa ya, papá, perdóname, no lo vuelvo a hacer, por favor, pero no me des. Mi hermano el mayor era todo lo contrario. Era así como, cállate, seas llorón. Y yo, aguántate. Y yo, no, papá, por favor. Y ya decía yo como, ay, así era. Y mi hijo Marquitos es como yo, bien llorón también. A él nomás lo regañamos y está llorando. You got me in trouble. Pero, ¿por qué? Porque a veces así somos, es nuestra personalidad. Pero, y yo recuerdo que siempre decía, papá, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y después lo volví a hacer. Ahora, el perdón y el amor de mi padre estaba condicionado a la promesa que yo le estaba haciendo. No, él me seguía amando y me seguía corrigiendo por amor a mí. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos corrige, Dios nos disciplina por amor, pero cada vez que Él nos disciplina, también Él trae perdón a la vida de cada uno de nosotros. Entonces el amor, lo primero que tenemos que entender es de que no es condicional. Mira, el perdón tampoco no es condicional, porque tú no puedes desear o que tu amor sea si la persona te prometió que no lo va a volver a hacer, o si la persona te vuelve a ofender. Porque si la persona te vuelve a ofender y tú no perdonas, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a caer en un resentimiento, vas a caer en la prisión de la falta de perdón y siempre vas a estar resentido en contra de esa persona. Nosotros podemos entender entonces de que el perdón no es condicional. Eso es lo primero que te quiero enseñar. Pero lo segundo que también podemos entender de que el perdón no es minimizar. ¿Y qué significa eso de minimizar, pastor? Es cuando una persona te ofendió y viene a ti y te dice, quiero que me perdones por lo que hice. Y es, no te preocupes, no big deal, no pasa nada. No me duele, de todas maneras a mí ni me ofendió en nada, aunque por dentro estás así como, ¿verdad? Pero no pasa nada, no es nada, yo estoy bien. Eso es minimizar. ¿Por qué? Cuando tú estás ofendido, tú tienes que reconocer que algo te dolió y que se tiene que mejorar y que se tiene que solucionar. Ahora, esta clase de situación que pasa mucho en las familias, en los matrimonios. Cuando a veces hacemos algo, ¿verdad?, en contra de nuestra esposa o nuestro cónyuge y le decimos, perdóname, no te preocupes, ni le muevas, todo está bien, no me hables, déjame solamente pensar. Dame hasta 10 para ponerme bien tranquilo y ya no voy a decir nada. Pero ¿qué pasa cuando hacemos eso? Dice que esa falta de perdón se empieza a acumular en nuestra vida. Y llega un momento en que esa falta de perdón empieza a crear tanta presión dentro de nosotros que es como una olla de presión. Cuando le abres el botón y sale. Y un momento explota. Y entonces las consecuencias pueden ser grandes. Es por eso tan importante que cuando alguien nos pida perdón, no lo minimicemos. Si te ofendió, dile, no hay ningún problema, yo te perdono por esto que tú me hiciste, en lo cual me sentí ofendido y no me gustó, pero ok, yo te perdono. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos minimizar, porque el perdón requiere resanar o restaurar algo que fue lastimado. Entonces hay que perdonar de corazón y restaurar, hablar. Si se dijo, pide perdón, ¿por qué? ¿Por qué estás pidiendo perdón? Perdóname, ¿por qué? Pues nomás por lo que te haya hecho. No, ¿por qué? Y les digo algo, yo me estoy aquí abriendo en mi corazón y me estoy quemando yo solito, ¿verdad? El jueves estábamos en casa y yo soy una persona muy impaciente, aunque ustedes no lo ven aquí, todos dicen, ay pastor, bien tranquilo, yo soy tranquilo, pero soy impaciente. A mí sí me gusta, si me dicen a las 10 de la mañana tienen que estar aquí, a las 10 estoy ahí. Si yo digo a las 10 de la noche me voy a acostar o a las 9 de la noche me voy a acostar, yo a las 9 de la noche me quiero acostar. Y si son las 9 con 1 minuto, 2 minutos y no me he acostado porque algo está ahí, yo estoy así, ¿verdad? Y Larisa, mi amada esposa, ¿verdad?, lavó las cobijas de la cama y los sheets y todo, ¿no?
Y ya eran las 9 y le dije, hey, me tengo que acostar a las 9 de la noche. Y ya pues fue y se metió ella a hacer cosas y estaba trabajando, pero no estaba puesta en la cama. Entonces yo le dije, yo estaba trabajando precisamente en el mensaje, ¿verdad? Y fíjate cómo es Dios, ¿no? Y estaba trabajando y luego yo miraba que ya iban a ser las 9 de la noche y la cama no estaba lista para que el pastor Marco se fuera a acostar a dormir, ¿verdad? Y yo así como, y le dije, Lara, ya van a ser las 9 para que pongas la cama. Ah, sí. ¿Y qué crees? Como a las 8:58 se le ocurre meterse a bañar. Y tú sabes que las mujeres no se bañan en 5 minutos. Tú sabes que las mujeres toman su tiempo para bañarse, ¿verdad? 30 minutos con el agua caliente a todo lo que da. Las perdonamos de todas maneras, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Y yo así como en 2 minutos no se va a bañar, no voy a estar lista la cama para que yo me vaya a dormir. Y en mi molestia fui yo por las sábanas y las empecé a poner y yo ahí poniendo la cama y armando, la verdad, y haciendo, no es que no lo sepa hacer, pero como yo estaba ocupado y ella me dijo que lo iba a hacer, dije, bueno, pues está bien para dormirme. Y nada, ya 9:10, 9:15, yo todavía ahí acomodando la cama porque no se dejaba una esquina, le ponía aquí, se movía la del otro lado y ay, ustedes saben lo que es poner esas sábanas, ¿verdad? A veces es un poco difícil y complicado para nosotros. Y yo estaba molesto. Y ya la puse y me acosté a dormir y apago la luz. Y luego llega la Isa ya bien tranquila, ella ni en cuenta, ¿verdad? Ya todo bien, bañada, todo listo y ya. Y yo yo, buenas noches, ya enojado yo, todo ofendido, ¿verdad? Y después como que el Señor vino a mi corazón, ¿verdad? Y me recordó, ¿qué estás preparando para compartir con las personas? Y ya tuve que decirle a Larisa, ¿verdad? Y acostado ya, amor, perdóname por ser impaciente y por haberte dicho esto y por estar enojado, ¿verdad? Y no hacerte la cena bien. Ay, no es cierto, no. Y por estar enojado. Pero le tuve que pedir perdón. Y ella a lo mejor estaba ofendida, no creas que estaba ofendida, ¿verdad? Pero yo estaba molesto. Yo estaba, pero no dejé que eso me aprisionara y al siguiente día me levantara mal. No, mejor en ese momento el Señor me redarguyó, el Espíritu Santo vino y pedí perdón. ¿Por qué? Porque fui impaciente y me enojé por algo tan trivial y tan sencillo. Pero a veces eso nos pasa. Nosotros tenemos que aprender a no minimizar las cosas y a perdonar constantemente. Pero también estamos hablando acerca de qué no es el perdón. Dijimos que no es condicional, pero tampoco es minimizar. Una cosa más, olvidar. Perdonar no es olvidar. Muchas veces uno piensa y dice, ya pues no te preocupes, ya en el olvido, ya déjalo ahí. No, perdonar es restaurar. Perdonar no es olvidar, no es ponerlo en la caja de los recuerdos y olvidar. Porque ¿sabes qué? Vas a enfrentar situaciones que van a tocar ese botón y automáticamente te van a bloquear para que tú puedas avanzar. Muchas veces tú vas a decir, no te preocupes. O sea, yo lo olvido, ya pasó, no me quiero acordar más. Pero de aquí a 5 años, algo similar sucede. Ese botón, pum, te lo tocan y te bloquea, te recuerda y te trae toda la película de lo que acabas de pasar y entonces ya no te deja avanzar, no te deja que puedas en realidad alcanzar el potencial que tú tienes. ¿Por qué? Porque estás prisionero de la falta de perdón. Entonces nosotros no podemos pensar de que el perdón es olvidar. No, hay algo que dicen, hay un adagio popular que dice: un clavo saca otro clavo. Para nada. Para nada. Un clavo no saca otro clavo. Un clavo golpea al clavo que está empujando y le está lastimando, y al final muchas veces el problema y las consecuencias van a ser mayores que si hubieras aprendido a perdonar. Nosotros tenemos que aprender a no olvidar, más bien tomar la decisión de otorgar el perdón o de pedir perdón y hacerlo, porque eso es lo que Dios está haciendo. Y por último, de esto de que no es perdón, porque apenas voy a la mitad, de que no es perdón. ¿Qué no es perdón? No es debilidad. El perdón no es debilidad. No sé tú, pero muchas veces pensamos que al perdonar mostramos debilidad y le damos a la otra parte la victoria. Y a nadie le gusta perder, y menos ver a la otra parte salirse con la suya.
Entonces el perdón no es debilidad. Más bien tenemos que ser fuertes y tener coraje y valentía para poder perdonar. Porque ¿sabes qué sí es fácil? Fácil es llevar un récord de todas las ofensas de lo que me está haciendo una persona. Y se lo puse y ahí se lo anoté. Y ahí tienes una carpetota llena de todas las cosas que te han ofendido las personas. Eso es fácil. Estar tomando nota y recordando y acumulando las cosas que te están ofendiendo. También es fácil vivir en amargura sin confrontar a la persona que te está dañando. Eso es fácil, quedarte callado y no decir nada. Pero tomar la decisión de perdonar y sacar las ofensas de nuestra vida, eso requiere de fuerza, coraje y valentía. Y una decisión para poder hacer las cosas. Entonces no es debilidad. El mejor ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús. ¿Recuerdas a Jesús? Dice que lo golpearon, lo dañaron, dice que su cuerpo quedó irreconocible. Si tú recuerdas, dice que le arrancaron las barbas. Yo no sé tú, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta trabajo cuando nos queremos arrancar un pelo de aquí o de por acá o de algún lugar. Imagínate que le agarraron y le arrancaron las barbas. Dice que lo golpearon. No solamente eso, dice que lo clavaron en la cruz del Calvario, lo atravesaron sus palmas de sus manos con unos clavos, sino un clavito así pequeño, un clavo grande que tuvieron que pasar ahí. Sus pies también fueron clavados, una corona de espinas que le metieron y que sangre brotaba de su frente. Él tenía toda la razón para estar enojado y decir: Padre, manda una legión y acaba con todos esos romanos incircuncisos. Podría haberlo hecho. Pero ¿qué hizo Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo ejemplo. ¿Acaso fue que Jesucristo mostró debilidad cuando estaba diciendo eso? No, simple y sencillamente entendió y comprendió el amor de Dios tan grande para aquellas personas que por ignorancia estaban haciendo todo lo que les habían mandado. Tú no sabes si la persona que está a tu alrededor o la persona que te ofendió ni siquiera se está dando cuenta que te está ofendiendo, o que una acción que esa persona está diciendo te ofende. Pero tú lo tomas tan a pecho y te encierras en ese resentimiento y no dejas que las cosas sucedan, ni tampoco perdonas a aquella persona. Necesitamos aprender a tomar el coraje, el valor. ¿Por qué? Porque el perdón no es debilidad, sino al contrario, es tener fuerza, la decisión para poder perdonar a aquella persona que te ha ofendido. Te vuelvo a preguntar, ¿alguien te ha ofendido? Seguramente. Y seguramente estás pensando: ahorita el pastor nos va a mandar a que le pida perdón a aquella persona. Yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Es tu decisión. Porque yo te puedo decir: ve y perdona a tal persona, pero si no lo haces de corazón, ¿qué va a pasar? Son palabras huecas, vacías, que estás repitiendo porque yo te lo estoy diciendo. Pero cuando Dios empieza a trabajar y empieza a sanar tu corazón, Él solito te va a tu corazón, y Dios se va a poner en tu corazón para que tú vayas y de corazón le pidas perdón a esa persona y te pongas a cuentas. ¿Para qué? Para que puedan ser liberados a través del poder del perdón. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces es muy importante de que nosotros lo podamos hacer. Entonces no podemos dejar de que la falta de que el perdón creamos que es una debilidad. Y yo quiero compartir contigo una anécdota que leí acerca de un predicador famoso que él tuvo que pasar por una situación como esta, y la voy a leer textualmente como está, porque cuando yo la estaba leyendo dije: en realidad este hombre tuvo el valor y la decisión de hacer y de pedir perdón sin creer que el perdón es debilidad. Y mira, dice de la siguiente manera, estoy leyendo en primera persona como lo escribió él: mi papá dejó a mi mamá estando embarazada de mí de 5 meses. Al crecer, nunca pensé mucho en eso. Solo éramos mi mamá y yo. Y eso me gustaba. Al pasar los años, sin embargo, mi frustración sobre la ausencia de una relación padre e hijo creció. Frustración porque mi papá dejó a mi mamá. Frustración hacia mi mamá por no salvar su relación. Incluso frustración hacia mí mismo por el pensamiento de llegar a tener un hijo y no poder hacer que se quede. El enojo creció, se hizo más irracional, más fuera de lugar, más atroz. Con cada pensamiento de negatividad que sumaba, mi bagaje por la relación padre e hijo se hacía más pesada.
Cuando el peso se hizo muy grande para soportar, decidí conocer a mi papá. En solo pocas semanas lo ubiqué e hice planes para cenar. Toda esa semana me sentí enfermo. Los pensamientos de ansiedad se acumulaban, al igual que la inseguridad por los problemas de la ausencia paterna. Caminé por un restaurante lleno de gente hacia una cara similar a la mía y por primera vez vi a mi papá a los ojos. Fue sorprendentemente normal. El momento llegó y le dije: siento haberte odiado todos estos años. Rápidamente él contestó: perdóname por todo el dolor que te he causado. Extrañamente, en ese momento, todo el peso que tenía se quitó y pude establecer una relación con mi papá. Claro, quizás tú puedas pensar y decir: pastor, pero no se puede arreglar tan fácil toda esta situación de la ausencia de un padre. Es probable que tomó un proceso para sanar y restaurar toda la ausencia que hubo ahí. Pero te fijas cómo él decidir ir y pedirle perdón a su papá, aun cuando el papá fue el que lo abandonó. Él quiso liberarse de lo que estaba pasando en su vida y lo tuvo que hacer. No mostró debilidad, al contrario, mostró el coraje. ¿Y qué fue lo que ganó? Ganó libertad, ganó un padre, ganó una relación que estaba perdida. ¿Por qué? Porque tomó decisión, tuvo el valor, el coraje para ir y hacerlo. Entonces, ya dijimos que no es el perdón. No es debilidad, no es olvidar, no es minimizar, pero tampoco es condicional. Entonces, hoy veamos qué sí es el perdón. Y yo tengo tres cosas que sí es el perdón. Lo primero, número uno, el perdón es dar a otros lo que tú has recibido. Sabes, yo le puse aquí, es meramente gracia. It's God's grace. Es la gracia de Dios hacia nuestras vidas. Y ya te dije Romanos 5:8, ¿no? Donde dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:5 nos dice también: cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos rescató, Él nos sacó. Déjame te pregunto algo: ¿has recibido el amor y el perdón de Dios? Lo hemos recibido. ¿Recuerdas cómo era tu vida antes? ¿Cuántas ofensas cometimos ante Dios? Y es solo por el amor de Dios que hoy tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, y por eso obtuvimos su perdón. Entonces, si tú has recibido perdón, ¿qué es lo que tienes que hacer? Perdonar. Dar a otros lo que tú has recibido. No te quedes con ello nada más. No seas egoísta. No te quedes así como: esto es mío, 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 y no se lo doy a nadie. No, Dios te lo dio y te lo otorgó a ti para que tú también lo puedas compartir con otras personas. Nosotros siempre hemos enseñado que nosotros somos bendecidos para poder bendecir a otros. Cuando Dios te da algo, recuerda de que no es solamente para que te quedes tú con ello. La palabra del Señor dice que demos y compartamos con las personas que están a su alrededor. Eso es. Y si nosotros hemos recibido el perdón de Dios hacia nosotros, nosotros tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces nos perdona Dios? ¿3? ¿7? Quizás hasta más de 70 veces 7. O siempre Dios está dispuesto a perdonarnos. De hecho, todavía hay una porción donde dice, creo que es en Juan, dice: hijitos, si pecáis, abogado tenemos para con Dios, dice, a Jesucristo el justo. Eso significa de que todos los días nosotros recibimos el perdón de Dios. Así de que, si yo te puedo decir qué es el perdón, perdón es dar lo que tú también has recibido. Así como tú recibiste el perdón del Padre, tú también puedes otorgar el perdón a otras personas que están a tu alrededor. También, ¿qué sí es el perdón? El perdón es liberación. ¿El perdón es qué? Ay, así como que es liberación. ¿Es que el perdón es qué? Liberación. Es sentirte libre. Es estar suave. ¿Cuántos de ustedes llegan a su casa del trabajo y lo primero que quieren es quitarse los zapatos, la camisa y todo? ¿Para qué? Y ponerte tus shorts esos así todos flojos y tus sandalias así todas chanclas ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieres sentirte libre, ¿sí o no? Todo el día anduvimos con el saco, con la corbata o con el pantalón, y los zapatos o los zapatos de trabajo y la camisa esa que te pones que está bien gruesota para que no te deja hacer muchas cosas. Y cuando llegas, lo primero que quieres es quitártelo.
Sabes que cuando nosotros no perdonamos, estamos atados. Y nosotros al perdonar, entonces encontramos ¿qué? Liberación. Es liberar a aquella persona que te ofendió, que sabe que hizo mal, pero no tiene la capacidad o el coraje para pedir perdón porque teme al rechazo o al reproche. Sabes que hay muchas personas que saben que te han ofendido y quisieran pedirte perdón, pero tienen temor de hacerlo porque no saben cómo vas a reaccionar. No saben si vas a decir talk to the hand, ¿verdad? No, yo no sé. A mí no me hables, no me digas, no, y hay un rechazo. Entonces esta gente a veces no quiere hacerlo, pero cuando nosotros decidimos perdonar, vamos a liberar a aquella persona que nos hizo daño, y esa persona va a poder decir, wow, por fin estoy listo. Ahora, cuando tú perdonas, dice, estás liberando a esa persona, pero al mismo tiempo, déjame te digo algo, aquí va el secreto importante, te estás liberando a ti mismo. ¿Te estás liberando a qué? A ti mismo. Eso es lo que pasa. Yo recuerdo hace muchos años el apóstol Rolando, en una prédica que hizo acerca del perdón, recuerdo que él le pidió a una persona que viniera. Yo no miré a ninguno así como de mi tamaño que pudiera venir para acá, y me acuerdo que lo agarró y se lo puso así y lo puso aquí, y dice que cuando alguien te ofende es como que traes una persona ahí cargando, y ahí la traes, y imagínate cargando eso todo el tiempo, y lo traes cargando y lo traes cargando. Pero cuando tú decides perdonar, lo que haces es que you release that person. Sueltas eso, y ahora ¿cómo te vas a sentir? Libre. Imagínate, sin toda esa culpa. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y ahora, esta pregunta que hizo Pedro y que le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al hermano que pegue contra mí? Yo podría decirte de la siguiente manera: más que hacerte esa pregunta, ¿cuánta libertad tú quieres tener? How much freedom do you need? How much freedom do you want? ¿Cómo quieres sentirte tú? Eso es lo que yo más bien estuviera preguntando, porque yo no estoy preocupado porque voy a liberar a otra persona, sino porque yo voy a ser libre. Voy a salir de la prisión del resentimiento. Voy a salir de la presión de sentirme víctima. Voy a salir de la prisión de sentirme, o de la amargura que se ha puesto en mí. Nosotros tenemos que aprender a que el perdón nos libera. Y por último, el perdón también, ¿sabes qué es? Es obedecer el mandato de Dios. ¿Es qué? Es lo que Dios dijo que hiciéramos. Esto no es opcional. This is not an optional thing. This is not your choice. Eso es algo que Dios mandó para que nosotros lo hiciéramos. Mira lo que dice Efesios 4:32. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está diciendo que tenemos que hacer. Pero no solamente eso, también Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Es más, un paso más todavía. Cuando Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar, si tú recuerdas el Padre Nuestro, ¿cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y habla también, dice: y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos ¿a quién? A los que nos ofenden. Eso, Jesucristo, fíjate, en la oración modelo que nos dejó establecida, habla acerca del perdón. El perdón no es un sentimiento. El perdón no es si lo quiero hacer. El perdón es un mandato de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Mateo 6:14-15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, fíjate aquí la condición que está poniendo. Dice: porque si perdonáis al hombre las ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es una palabra bastante fuerte, porque Dios nos está diciendo: si tú no perdonas a las demás personas, a los que te han ofendido, tú no tienes el perdón mío.
Tremendo, tremendo. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar todos los días. Tiene que ser parte de nuestra vida diaria, tiene que ser parte de nuestro estilo de vivir. No solamente 7 veces, hasta 70 veces 7. Eso quiere decir que tenemos que tener un corazón perdonador siempre. Ahora, voy a cerrar una puerta. Porque con esto yo no estoy diciendo que te tienes que convertir en tapete de todas las personas y que todas las personas te pueden venir y te pueden golpear, te pueden lastimar, te pueden abusar, te pueden herir, te pueden ofender. Yo no estoy diciendo eso, porque cuando tú vives de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, déjame te digo algo, que su ángel protector está sobre tu vida y aunque la gente te quiera dañar, no te va a pasar nada. ¿Recuerda lo que cantamos hace unos minutos? Hubo uno más entre las llamas. 3 hombres, 3 jóvenes que fueron fuertes en sus convicciones y el rey les dijo, les voy a dar una oportunidad más para que por favor nos salven su vida. Y él dijo, no se preocupe usted, rey, nosotros aunque pase lo que pase, nosotros no lo vamos a adorar, nosotros solamente vamos a adorar a Dios. Y ellos quisieron hacer mal, el rey quiso hacer mal en contra de esos hombres. Y dice que le dijo, calienten el horno 7 veces más. Porque me tienen cansado esas personas. Y eso que ellos quiso ser malo, dice que la gente que los echaron allá se quemaron. Pero dice que cuando ellos cayeron al horno de fuego, ¿qué pasó? Ni un solo cabello de sus cabezas fue tocado. ¿Por qué? Porque había uno más entre las aguas, había uno más entre las llamas, había uno más que estaba ahí cuidándolos y protegiéndolos. Y ese es el que está contigo y conmigo y que no deja que el enemigo abuse o que lastime nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos la protección de Dios, pero tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice y tener un corazón perdonador. ¿Cuándo? Siempre. Siempre tenemos que aprender a tener un corazón perdonador. Porque ¿qué pasa si no tenemos un corazón perdonador? Nos caemos cautivos o caemos prisioneros de la amargura. Y eso no es lo que Dios quiere. No les voy a platicar no les voy a predicar acerca de toda la siguiente parte del capítulo de Mateo 18, porque habla acerca del rey, del obrero que no perdonó. ¿Recuerdan? Que hizo algo que no estaba correcto. Entonces dice que, ¿qué fue lo que pasó con él? Dijo que el rey le dijo, agárrenlo y échenlo en la prisión. ¿Por qué? Porque no perdonó al que le debía más poquito que de lo que él tenía. En otras palabras, eso pasa cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, que nos perdona todas esas grandes ofensas que traemos de toda la vida y después no queremos perdonar a una persona. Obedecer el mandato de Dios es que nosotros debemos tener un corazón perdonador. Entonces no podemos dejar que eso suceda. El mejor ejemplo que nosotros podemos tener es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios que nos amó tanto. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que hoy es un buen día para que cambiemos el chip y comenzar a hacer lo que Jesús nos manda. Hay que perdonar a los demás así como Cristo nos ha perdonado. Ahora, pastor, voy a esperar a que esa persona venga y me pida perdón. No es lo que la palabra de Dios dice. Dice que si tu hermano te ofendió, ve tú y pídele perdón. ¿Recuerdas lo que hizo el de la anécdota que te dije? Él buscó a su papá. Él fue y le pidió perdón. Él no lo había abandonado. El padre fue el que lo abandonó. Pero ¿cuál fue el resultado? Liberación. Hoy yo quiero que tú tomes la decisión de decir, yo voy a perdonar a aquella persona que me ha ofendido. Y no importa cuál ha sido la ofensa, porque la palabra de Dios nos manda a que nosotros podamos perdonar. Y tú vas a ver, cuando tú hagas eso, vas a ver la libertad que vas a poder tener. Yo apunté aquí, yo quiero asegurarte de que una vez que perdones a los demás, tu vida va a ser diferente. No habrá más frustración, no habrá más resentimiento o amargura. Es más, te vas a convertir hasta en una persona optimista y literal, comenzarás a dar fruto en tu vida. Todo aquello que había estado seco, todo aquello que había estado estéril, será liberado y verás la recompensa de Dios a la acción de tú otorgar el perdón que también
tú y yo hemos recibido de parte de Dios. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que tu vida empiece a dar fruto? ¿Quieres que tu vida empiece a ser completamente diferente? ¿Quieres que tu hablar, en vez de quejarte y todo el tiempo estar hablando y criticando a las demás personas, pueda ser una palabra de bendición y una palabra de que eres optimista y dices, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús vamos a hacer. Cuando tú perdonas, eso es lo que va a pasar. Vas a ser liberado y vas a poder ver la mano de Dios moverse de una manera sobrenatural sobre tu vida. Yo quiero que te pongas de pie esta mañana y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a poder perdonar, que Él traiga a memoria, escucha, todas aquellas cosas por las que hemos sido ofendidas, o que también todo aquello que nos ha causado resentimiento o amargura. Y hoy, ahí donde tú estás, yo quiero que tú cierres tus ojos. Todos, por favor, cierren sus ojos. Yo quiero que hoy le pidamos perdón a Dios en primer lugar. Y después también que podamos orar para que podamos perdonar a las demás personas. Dios, en este momento estamos delante de ti. Reconocemos que hemos fallado, que quizás con nuestras palabras o nuestras acciones incluso, Señor, te hemos ofendido. Pero tu palabra es fiel y tu amor es grande, inmesurable, Dios, de tal manera que nos perdonas y otorgas el perdón a nuestras vidas. Y hoy, Señor, recibimos tu perdón. Y también, Señor, así como recibimos el perdón, Señor, hoy yo oro para que cada uno de nosotros, de cada persona que está aquí, aún los que están conectados en línea, si hay áreas en su vida en la cual hay falta de perdón, que hoy, Dios, puedan tomar la decisión de perdonar a aquellas personas que los han ofendido, aquellas personas que les han causado resentimiento o amargura, frustración o algún abuso en sus vidas. Hoy, Señor, oramos para que tú les des a cada uno de ellos el coraje, el valor y la decisión, Señor, de perdonar. Y así como tú nos perdonas, Señor, que nosotros también podamos otorgar el perdón a esas personas. En el nombre de Jesús, no queremos vivir más en la prisión de la falta de perdón. No queremos vivir más en el resentimiento. No queremos vivir más en el papel de víctimas. No queremos vivir más siendo personas que tienen amargura. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús nos liberamos de todo eso a través del perdón, Dios. Y clamamos, Padre Celestial, para que esa fuerza, ese poder, Señor, venga a la vida de cada persona. Y hoy cada uno de mis hermanos pueda salir libre, Señor, porque tu palabra nos da libertad para poder hacer las cosas, que nuestra vida pueda cambiar, que nuestra vida pueda ser transformada, Dios, y que ahora podamos ver el fruto que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios, y que pronto, Señor, podamos aprender y poder ver, Señor, en lo que tú quieres que nosotros mostremos como fruto en la vida que tú nueva, que tú hoy nos das, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y pedimos, Señor, por cada persona. Y hoy, Señor, declaramos que por tu poder, por tu amor, Señor, nosotros tomamos la decisión de perdonar. Nosotros tomamos la decisión de decir al enemigo, no más, no más. Y hoy nosotros somos libres en el nombre de Jesús. Señor Jesús, yo oro especialmente, Señor, si hay personas que aún les está costando trabajo, Señor, perdonar, porque el abuso fue muy grande, porque fue algo que quebró a lo mejor sus vidas, porque fue algo que causó una separación quizás, Señor. Yo oro, Padre, para que tu Espíritu Santo venga y toque, Señor, la vida de esa persona, y que pueda entender, Señor, que tú eres el que traes ese bálsamo sanador para esa herida, Señor, que ha sido causada. Y que hoy, Señor, tú les das el poder y la decisión, la valentía y el coraje de perdonar. No necesariamente porque la persona se lo merezca, pero porque tú nos mandas a vivir una vida de perdón a las personas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y declaramos, Señor, libertad, y declaramos que hoy tenemos esa vida y un corazón perdonador siempre, como tú lo tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todo esto. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén.